Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, le dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de ahí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destruyó a Saúl y le dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jessé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Respondamos al salmo: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contaré con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, la Iglesia celebra a un hombre sencillo que vivió entre nosotros hace ya más de 1000 años. Isidro, campesino, en la cercanía de Madrid, España, de aquel entonces. Y una persona, humanamente hablando, tan sencilla, que ni siquiera fue jamás a la escuela, ni aprendió ni a leer ni a escribir. Sin embargo, se entregó al Señor y vivió al Señor. Campesino, no latifundista, terrateniente, y por lo tanto limitado de ingreso, pero esta limitación no le impidió el compartir con los más pobres que se acercaban a ellos. Y nosotros, entre nosotros no hay ninguno que sea analfabeto. Entre nosotros no hay ninguno que haya dejado de ir a la escuela de nosotros. Que sacamos tantas excusas para no vivir al Señor. Y tantas veces la mayor excusa es que no estoy preparado intelectualmente. Y se me olvida, en esta excusa falsa, por cierto, aquel adagio antiguo, me permito decirlo, como nació y como se transmite: primo vivere, deinde filosofare. Primero vivir, después filosofar, es decir, buscar las razones, estudiarse por aprender lo que vivimos, lo que somos, pero hay que vivir. Y no hay ninguna excusa para no vivir el amor infinito de Dios dentro de la Iglesia. No hay ninguna excusa. Padre, que sería muy bonito que pudiera comprender mejor lo que vivo, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ninguno de nosotros es tan tonto que antes de respirar diga que tiene que aprender todos los procesos que se ocurren en nuestra respiración. Si espera eso, se muere. ¿O no es cierto? Respiramos, después ya podemos pensar sobre la respiración, la necesidad de los procesos de la respiración, y a lo mejor hasta hagamos ejercicio para respirar mejor. Primero vivir, después viene la parte incluso intelectual que es necesaria. Vivir el amor infinito de Dios. ¿Y quién nos impide? ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Va a preguntar Pablo. El que seamos muy jóvenes, el que seamos muy viejos, el que tengamos muchas preocupaciones, el que todavía estemos estudiando,
el que estemos enfermos, el que es capaz de apartarme del amor de Dios, que es capaz de impedirme amar y vivir el amor de Dios en la iglesia. Mi propia necedad, mi propia excusa para no abrirle de par en par las puertas de mi existencia al Señor. Y en esto que parece elemental, vivir, que parece elemental, es lo que hacía también la Santísima Virgen María. Nos dice en varias partes de la Sagrada Escritura que María conservaba todas estas cosas en su corazón y se preguntaba qué querrán significar. Desde el anuncio del ángel, que María se preguntaba qué clase de saludo es este. Pero María vivió el amor infinito de Dios, fue fiel, pero al mismo tiempo se preguntaba, reitero, qué querrá significar. Nosotros, al contrario, tantas veces que decimos que queremos seguir al Señor, que queremos decirle que sí, en primer lugar le cerramos la puerta diciendo que no estoy preparado. En segundo lugar, me niego a esforzarme a estudiar incluso la doctrina. Y si somos auténticos, sería interesante que ahorita se me ocurriera preguntarle, levante la mano, de quienes en realidad comenzaron a estudiar el catecismo el año pasado, como nos lo pidió el Papa Benedicto XVI y después el Papa Francisco. Estudiar la doctrina. O si preguntara y que contestaran con honestidad, ¿cuántos de los que estamos presentes, ya que el obispo nos ha pedido reiterativamente, nos hemos dedicado al estudio de los mandatos del segundo sínodo de Jesucristo? Nuestra lengua trae todas las excusas habidas y por haber, pero en el fondo no quiero convertirme, y convertirme es volverme hacia Dios, o abrirle, si quieren, de par en par las puertas de mi existencia a estos Dios que me ama, y porque me ama me salva, y me salva incluso de las excusas, de las tonterías que yo pongo y que impiden de que llegue esta corriente infinita de amor a mi persona. Es que me da miedo cambiar, me da miedo acercarme al Señor, me da miedo amar, me da miedo correr la aventura de vivir mi existencia como el Señor me lo dice y me lo recuerda y me lo va enseñando la Iglesia. Ejemplo, que no podemos decir que es demasiado lejano para nosotros, y seguro el orador del campesino, que celebra mucho. En el Evangelio hemos escuchado una lógica que parece tan lógica que nosotros deberíamos de seguirla, sin embargo en la práctica no lo seguimos. Lo coloca el evangelista inmediatamente después del acto de lavar los pies de Jesús a sus discípulos. Luego estamos en el Jueves Santo, el día en que el Señor inventó la Eucaristía e hizo nacer el sacerdocio de la nueva alianza. El sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Y nos dice, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Parece elemental, si es lógico, pero el Señor dice, si entienden esto y lo ponen en práctica,
van a ser muchos. Porque en la práctica nosotros nos creemos que somos los dueños, que somos y no reconocemos que nosotros también hemos venido al mundo para cumplir con un trabajo, con un mandado, con una misión. Tenemos un encargo que cumplir en este mundo. Y el encargo básicamente es responder al amor infinito de Dios. Y en este responder al amor infinito de Dios, el aceptar el amor infinito de Dios, tenemos que realizarlo según sus orientaciones, sirviendo a los demás. Y tantas veces creemos que nosotros somos los dueños del mandado y por lo tanto a mí nadie tiene que decirme nada, ni nadie tiene que indicarme nada porque yo soy. ¿Qué soy yo? Nada. Si quitara a Dios no soy nada. Ni siquiera entiendo en este mundo sin la relación a Dios. Yo voy a responder que soy el fruto de una casualidad, de una chiripa, como decimos en Nicaragua, que podría haberse dado o podría no haberse dado. Entonces, ¿qué sentido tiene mi existencia? O voy a llegar a la misma conclusión de Jean-Paul Sartre, que el hombre no tiene ningún sentido y por eso dice él en la náusea que lo único sensato es darse un balazo y suicidarse. Que pasa que nunca se suicidó. Si quitamos a Dios, nuestra existencia no tiene ningún sentido. Y en la práctica hay padres, si viera que cuando viene chiquita, claro, ha quitado a Dios. Padres que yo veía que los otros tenían muñecas, yo no tenía, que los otros tenían carritos, quitaste a Dios. Pero si al revisar tu vida descubrís, como le costó al pueblo de Israel, descubrir la presencia constante de Dios, y por lo tanto tu razón aceptar la declaración de amor y vivirlo. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Vivir el amor de Dios, ser fiel a este amor de Dios y vivirlo en iglesia. Y como una segunda parte necesaria, el profundizar incluso intelectualmente qué significa. Y lo puedo hacer reflexionando en esta vivencia de amor como lo hizo Isidro. O lo puedo hacer llevado de la mano de toda la enseñanza de la iglesia, de que es iglesia, en el estudio de la doctrina. ¿Y por qué tengo que ser enseñado? ¿Y por qué tengo que ser llevado de la mano? Si yo soy, ¿qué somos entre Dios? Gusanito de Jacob, que dice la Escritura. Pablo de Tarso, judío entre los judíos, fariseo entre los fariseos, educado a los pies de Gamaliel, la universidad de Sagrada Escritura más exigente de su tiempo. Tuvo que bajarse de su cabalgadura, tuvo que apiarse, lo apiaron, tuvo que quedar ciego para ser conducido y enseñado por Ananías.
de tal forma que él puede afirmar que él transmite lo que a su vez recibió. Y en el fondo es lo que nosotros nos negamos a hacer, y por eso nuestra vida no tiene sentido, no encontramos la felicidad, no nos sentimos realizados, porque excluimos en la práctica el amor infinito de Dios. Si lo comprendieras y lo pusieras en práctica, dice el Señor en el Evangelio que acabamos de escuchar, les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Lógica elemental. Pero eso es lo que nosotros no queremos ver. Nos negamos a aceptar. Y en el fondo, no solo porque nos da miedo, sabemos que nos va a obligar a cambiar, sino porque en el fondo, Eric Fromm, el miedo a amar, el miedo a amar. Y el Señor vuelve a invitarme a correr esta aventura de vivir el amor y vivirlo a plenitud. Y la invitación se hace a algún niño y a los que ya somos ancianos, al varón y a la mujer, y al casado y al soltero, y al que está sano y al que está enfermo, al joven y al adulto. ¿Qué hay que me impida vivir el amor de Dios? La pregunta de Pablo: ¿quién puede apartarme del amor de Dios? Que este día, San Isidro Labrador, que hemos iniciado el novenario de Nuestra Señora de María Auxiliadora, sea una oportunidad para decirle al Señor: sí, en esta oportunidad sí quiero abrirte las puertas de mi existencia. En esta oportunidad, comenzando de ya, sí quiero vivir tu amor a plenitud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.